Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 28. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Como veis, esta última sección de la primera carta a los tesalonicenses no tiene una temática como tal. Hay muchísimos asuntos que el apóstol Pablo, quizá para ultimar ya la carta, los menciona como si fuesen tips, como si fuesen consejos, como si fuesen exhortaciones o puntos que se podrían desarrollar muchísimo, pero que el apóstol Pablo los comentará. Por un lado, rápido, ya que va a terminar la carta y quizá ya no querría extenderse más. Y por otro lado, porque ya sabéis que la comunidad de Tesalónica había aprendido adecuadamente, pese a que habían disfrutado de poco tiempo del apóstol Pablo y sus colaboradores. Vemos en esta primera parte de esta sección, en los versículos del 12 al 15, exhortaciones que, vamos a decir, tienen relación con, por un lado, el tener en consideración el liderazgo de la Iglesia y, por otro, vivir en paz, en armonía entre los creyentes. Por un lado, vemos ese aspecto de que los creyentes deben respetar a los que ocupan cargos de liderazgo, de responsabilidad, como pastores, misioneros y diáconos. Las razones, pues vemos principalmente 4. Una, tienen un ministerio por orden de Dios, es decir, entendemos que los pastores, misioneros, diáconos, aunque es la Iglesia que congregacionalmente les bendice, les acepta, ora por ellos, les ordena, vota por ellos en nuestro caso, aún así comprendemos que los pastores, diáconos, misioneros son personas que han sido llamadas, han sido ordenadas por Dios. Otro punto es que, por supuesto, tienen una posición de autoridad sobre los creyentes. El tema de la autoridad es algo complejo quizá de hablarlo hoy en día porque suena de forma despectiva o peyorativa, ¿verdad? La autoridad, debido a las experiencias que muchos hemos vivido en nuestros países o en España, sin ir más lejos, suena a algo, vamos a decir, como de estar por encima del otro, de mandar, de que los demás no puedan llegar a pensar, y ni mucho menos se refiere a eso. La autoridad de los diáconos, de los misioneros, de los pastores, de los líderes, es una autoridad que en verdad refleja la autoridad de Dios. Es Dios guiando, enseñando y exhortando a través de las personas, no las opiniones o ideologías de las personas que lideran una iglesia. También hay que honrarles porque amonestan y orientan con sabiduría. Esto también, por supuesto, vuelve a aludir a la sabiduría de Dios y no a la sabiduría de esa persona. Esto lo hemos aprendido especialmente en las cartas a Timoteo, ¿verdad? Ya sabéis que muchas personas tenían una especie de reticencia a escuchar a Timoteo porque era un hombre joven.
Y nosotros humanamente también somos así, ¿no? A ver, ¿qué me va a aconsejar este diácono o este pastor de la familia si no tiene hijos, por ejemplo? O si no está trabajando en lo que yo estoy trabajando, o si no tiene tanta edad como yo tengo, o si no es extranjero y yo sí lo soy, o al revés, ¿no? Muchas veces pensamos así: ¿cómo me va a aconsejar, orientar el pastor, el diácono, si es una persona que no ha pasado por lo que yo he pasado? Humanamente somos así, hermanos. No sé por qué tenemos ese énfasis en lo que es más cercano a nosotros, en lo que es un poco más tangible para nosotros, y por eso el ideal muchas veces, y lo que durante muchos siglos ha hecho daño a la Iglesia, es un pastor, mayormente hombre, de alrededor de 50 a 60 años, con 3 o 4 hijos, por supuesto casado hace 30 o 40 años, con mucha experiencia y con por lo menos 2 títulos teológicos. En muchas iglesias ha sido ese el ideal del pastor por encima de todo. Y se ha dejado a un lado a jóvenes o a pastores que por diferentes razones no se han casado, o a pastores que se han casado pero que por diferentes razones no han tenido hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues desgraciadamente aquellas iglesias, movimientos, denominaciones que tienen como ideal una figura concreta de pastor y lo demás lo rechazan, son personas que enfatizan en la sabiduría humana. Pero la autoridad de un líder proviene por cuanto la sabiduría de Dios habla a través de esa persona. El punto 4, por el cual por supuesto hay que respetar, honrar a un ministro, es porque realizan una gran obra. Yo sé que en varias ocasiones os he compartido esto, y para la mayoría de nosotros pues no nos dice nada porque llevamos tanto tiempo escuchando la Biblia y hablando sobre ella, que como que nos hemos acostumbrado a esa jerga, a esa forma de hablar, a esa forma de pensar. Pero es que a mí me gusta tener ese sentimiento de como si fuera la primera vez como que me acerco a la palabra y sorprenderme por ella. No solamente porque cada vez que la escudriño encuentro nuevos detalles, nuevos aspectos que me enriquecen y me bendicen, sino porque pienso en la trascendencia de los temas que se tratan en la Biblia, ¿verdad? Pensar que tenemos acceso a las Escrituras y que ellas hablan de la eternidad, que ellas hablan de la vida eterna, hablan de la salvación, habla de segundas oportunidades, habla de promesas, habla de profecías cumplidas, habla de profecías que se han cumplido a medio tiempo y otras que están a punto de cumplirse. Tener el privilegio de leer las Escrituras y saber la trascendencia de sus temas, creo que es algo que nos debe de sorprender, nos debe de enriquecer y animar a seguir buscando más. Me alegro mucho de que haya coincidido este tema de pues honrar a los líderes, respetar su autoridad y todos estos asuntos, porque justamente el viernes hablamos de la denuncia en contra de la corrupción religiosa. Una denuncia que la hizo Jesús ante los maestros de la ley, que vestían con túnicas largas, que usaban palabras bonitas, que les gustaba ponerse en primeras filas, que engañaban a las viudas para quedarse con sus casas y sus posesiones, etcétera, ¿no? Pues desde luego eso nos lleva también a pensar en cómo está el liderazgo hoy en día, que en muchas iglesias, en muchos países está fatal. Por tanto, cuando hablamos de textos como este, de respetar a los líderes, a los pastores, honrarles y demás, qué bueno tener ese equilibrio, porque por supuesto hay que honrarles, tienen una autoridad, etcétera, pero esa autoridad ellos o ellas no lo pueden usar para su beneficio propio, no pueden emplear el púlpito para de algún modo mostrar sus ideologías y sus ideas personales, porque eso no es así. No obstante, las Escrituras hablan no solamente de teología, hablan también de asuntos políticos, históricos y sociales, y en ese sentido, siempre y cuando la palabra lo trate, hay que tratarlo también, ¿verdad? Por tanto, qué bueno saber que sí, que hay autoridad en los líderes, porque Dios los ha puesto en la iglesia. Dios, entendemos aún que no solamente es que los ponga, sino que como que lo reconsidera junto con nosotros y nos hace ver que debe ser así, ¿no? Yo personalmente no sé qué opináis. En la mayoría de nuestras iglesias bautistas, evangélicas, creemos en el voto congregacional, ¿no? En que como comunidad votamos y elegimos ciertas
pues ciertos asuntos de la iglesia, económicos, y también, por ejemplo, si un pastor está aquí o si hacemos esto o aquello, ¿verdad? Y entendiendo sobre todo la unidad en el Espíritu, cuando leo Efesios capítulo 4, que ya lo hemos estudiado en su día, pues llego a pensar que cuando muchas veces se votan las cosas y no hay unanimidad, es porque probablemente no estamos todos en sintonías con el Espíritu. Porque me cuesta pensar que el Espíritu de Dios le pueda decir a una parte de la iglesia, este pastor quiero que esté aquí, por ejemplo, y que le diga a la otra parte de la iglesia, yo quiero que este pastor no esté aquí. Me cuesta pensar que el Espíritu de Dios se pueda contradecir de esa forma, que pueda orientar a sus hijos, a los miembros de su iglesia, para que voten cosas contrarias. Entendemos que el Espíritu de Dios busca siempre unanimidad entre nosotros, pese a la diversidad, por supuesto. Cada uno es de su padre, de su madre, cada uno es de su contexto, ¿verdad? Pero aún así, en asuntos relacionados con la iglesia, Dios nos da esa unidad. Por tanto, cuando una iglesia se divide, y pues casi todos los años pasa eso, me doy cuenta de que no solamente son por asuntos quizá por parte del consejo o por parte de algunos hermanos de la iglesia o quizá por parte del pastor, sino que el problema es mucho mayor que eso. Es mucho mayor que señalar tú o aquel, sino que todos nos pongamos delante de Dios y analicemos que quizá no estamos escuchando al Señor cuando nos congregamos, cuando votamos, cuando hablamos, y por eso muchas veces surgen pues esas divisiones, esas luchas. Cuidado que lo que estoy diciendo, una vez más reitero, no es uniformidad en la iglesia. La iglesia siempre va a ser diversa, vamos a tener diferentes opiniones, incluso en aspectos sociales, en la forma de administrar la familia, el dinero, vamos a tener muchas opiniones. Pero en cuanto a asuntos relacionados con el reino de Dios, con la iglesia de Dios, tiene que haber unanimidad. Si no la hay, es porque quizá alguien o varios no están en consonancia con el Espíritu y no tienen ese discernimiento de lo que busca el Señor en su voluntad. Y la ironía es que se supone que todos, cuando van a votar, cuando van a decidir algo, cuando van a asumir un cargo, se entiende que antes de ser impulsivo y decir sí, va a orar por ello, va a ponerlo delante del Señor, lo va a hablar con su familia. Y eso lo deberíamos hacer en todo, ¿verdad? No solamente en la iglesia, en el trabajo, en lo que vamos a estudiar, en a qué país vamos a viajar para encontrar un mejor futuro, etc. En todo eso, qué bueno sería que podamos orar al Señor para que Él nos diga qué es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces, por no tener esa práctica o por ser poco pacientes, pues al final hacemos lo que queremos y luego le echamos la culpa a Dios, o de algún modo nos sentimos fríos o abandonados por Dios, y pues luego sufrimos las consecuencias de decidir lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Así que qué bueno, hermanos, que sepamos estas cosas, ¿verdad? Porque como digo, el Espíritu siempre va a ser el que gobierna y es el que nos ayuda a tener un buen liderazgo y una buena iglesia. Por tanto, después de esta exhortación del apóstol Pablo por respetar a los que ocupan cargos de responsabilidad, de autoridad en la iglesia, también comparte otras amonestaciones en estos versículos 12 al 15. Por un lado, tener paz entre todos, que ya sabéis que es un principio básico para desarrollar las relaciones en todo lugar, pero especialmente en la iglesia. 2, los creyentes deben amonestar o advertir a los perezosos, es decir, los que son negligentes en el cumplimiento de sus deberes, reacios en tomar en serio sus responsabilidades. Esto me llama mucho la atención, ya lo compartí también en su día, cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos la lista negra de los pecados, o mejor dicho, de las personas que van a ir al lago de fuego. El primer grupo que está en esa lista negra son los cobardes. No aparecen ni los pedófilos, ni los homicidas, ni los adúlteros, ni los ladrones. Aparecen en esa lista negra de los que van para el infierno, los cobardes. Entonces me parece muy interesante cómo las Escrituras muchas veces nos confrontan, porque nosotros, ya sea por la tradición católica o porque en nuestra perspectiva está mucho más maximizado una persona que asesina que un perezoso, ¿verdad? Pero sin embargo, para el Señor todo eso está mal.
Todo eso, ya sea con mayores consecuencias o menores consecuencias, sigue siendo igualmente pecado. Por tanto, cuando en la iglesia hay personas perezosas, con apatía espiritual, que no se comprometen a crecer espiritualmente y a servir en la iglesia en diferentes áreas según lo que Dios les llame y les capacite, pues a esas personas hay que exhortarles, porque son personas que quizá no están entendiendo qué significa seguir a Jesús. 3. Alentar a los de poco ánimo, los desanimados. Literalmente, si lo vemos en griego, significaría los de alma pequeña, que sería una forma de dar a entender, ¿no? Personas que están pues con esa apatía, ese desánimo espiritual, que en muchos casos puede ser no solamente por problemas espirituales, por decirlo así, ¿no? Habría que evaluar el contexto de esa persona, si quizá incluso es propenso a la depresión, o si tiene asuntos más relacionados con su fisiología y necesite medicamentos o necesite otro tipo de tratamientos, aparte de consejería pastoral, apoyo entre los hermanos y demás. Punto 4. Cuidar con amor a los débiles, aquellos a quienes les falta madurez mental, moral o espiritual. Bueno, si veis aquí, la amonestación general del apóstol Pablo es de cuidar en esencia por los más pequeños, por las personas recién convertidas o por las personas que están pasando por una situación delicada, y animarles a comprender que el Señor está ahí por encima de todo. Y en varias ocasiones, pues ya sabéis también que vemos nuestro dolor, lo maximizamos, porque no queremos entrar en la perspectiva de Dios. Muchas veces vemos nuestro sufrimiento solamente desde nuestro punto de vista, y eso nos limita a la hora de comprender el plan de Dios para nosotros, a la hora de ver su redención y el futuro y la eternidad, hermanos. Y quizá para nosotros también es algo más complejo, porque la mayoría de nuestras tribulaciones, la mayoría de nuestros problemas hoy en día, debido a que la iglesia en España está muy acomodada porque hay libertad religiosa o tolerancia religiosa, pues muchas veces nuestros problemas no están relacionados de forma directa con nuestra fe. No estamos aquí como quizá en Corea o en otros lugares donde el congregarme implicaría probablemente que acabe encarcelado o incluso asesinado. Eso aquí no pasa. Por tanto, la mayoría de nosotros tenemos esa confusión, ¿no? Por un lado, creemos que la espiritualidad es otro asunto, y luego ya cómo organizo yo mi vida, mis presupuestos, mi salud, mi forma de relacionarme con mi familia, es como que tiene que ver con otro asunto, ¿no? Y eso es mentira, hermanos, todo tiene que ver con el Señor. Punto 5, tratar a todos con paciencia, especialmente las pruebas de uno mismo, pero también las pruebas de otros, el cargarnos los unos con los otros, si uno llora, llorar con él, si uno ríe, reír con él. Y 6, velar porque nadie pague mal por mal, sino más bien dando siempre lo mejor de uno. Fijaos que el apóstol Pablo está hablando a una comunidad que sí, que ha aprendido bastante del Evangelio, pero que probablemente esté sufriendo problemas a la hora de congregarse, a la hora de decir a los demás que son creyentes, que son seguidores de Jesús. Y aún así el apóstol Pablo les insta a que no den mal por mal, sino más bien que intenten dar lo mejor los unos por los otros. Aquí incluso podríamos entender que no solamente se refiere a la comunidad, aunque en principio sí, sino incluso como testimonio a la ciudad de Tesalónica. Más adelante, en los versículos del 16 al 22, vemos más exhortaciones para la comunidad, pero aquí están en formato tips, en formato Twitter, ¿no? Son pequeñas frases que comparte el apóstol Pablo, que como digo, se podrían desarrollar muchísimo, pero que hay alguna que otra que quiero detenerme más, pero si alguno quiere preguntar algo al respecto, lo puede hacer. ¿Vale? Bueno, los versículos del 16 al 22. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Estos son los tips del apóstol Pablo, frases cortas, twitters,
que el apóstol Pablo comparte a la comunidad. Ya sabéis que aquí en el versículo 16, cuando habla de estar siempre alegres, de hecho en la Reina Valera creo que pone gozosos, ya sabéis que el gozo es distinto a la felicidad o a la alegría, ¿verdad? Bueno, especialmente a la alegría. El matiz del gozo es, desde luego, algo que podría ser de locura para una persona que no es creyente. El gozo es estar feliz, estar pleno delante del Señor, pese a saber que vas a morir al instante porque estás en el Coliseo de los Leones o en una hoguera. El gozo de Dios es estar tranquilo delante de Dios, pese a saber que estás enfermo, o que quizá todavía no estás encontrando trabajo, o que hay problemas en tu familia. Y por supuesto el creyente no va a estar siempre gozoso, aunque se nos insta a que estemos siempre así, porque pasamos altibajos, porque luchamos todavía con nuestra vieja naturaleza, ¿no? A nuestro viejo yo. Pero nuestro objetivo es ir a esa línea de plenitud que solamente Dios nos lo da, porque estamos justamente en ese proceso de dejar lo que nosotros hemos sido para ser como Dios es y quiere que seamos, imitarle. En cuanto al versículo 17, nunca dejen de orar sin cesar. Ya os he comentado que por un lado algunos pueden entender que es una especie de exageración o forma que tiene el apóstol Pablo de motivar a la gente para de algún modo que oren más, pero bajo mi punto de vista la oración aquí se está extendiendo más allá del hábito o la disciplina espiritual de apartar un tiempo a lo largo del día para estar en mi habitación o donde sea orando. Esa disciplina espiritual de apartar un tiempo cada día para orar con Dios es muy bueno. El problema es que eso ha hecho mucho daño a mucha gente, porque han creído que si yo aparto un tiempo cada día y tengo esa disciplina, que ojo, está muy bien, ya el resto del día va a estar bendecido. Ya me va a ir bien porque he hecho eso. O que solamente es necesario eso. La mayor expresión de esa mala tradición es la Iglesia Católica, ¿verdad? Que no solamente ha limitado la oración a ciertos momentos del día, sino que incluso hacen una oración repetitiva. No todos, por supuesto. Pero orar sin cesar implica que si tienes una disciplina espiritual de orar todas las mañanas o todas las noches o mientras vas en coche o qué sé yo, muy bien. Pero digamos que debes tener la señal abierta siempre con Dios. Siempre debes estar conectado con Él. Debes ser capaz de entender que en todo lugar donde estás, Dios está contigo. Y que en todo momento puedes hablar con Él. Esto también se comprueba en la Iglesia Católica y en ciertas iglesias evangélicas. Creo que ya lo comenté en su día sobre la oración. Que hay personas que entienden que el hablar con Dios es un acontecimiento pero que tan importante, litúrgico y puro, que necesitan emplear palabras de invocación especiales y comportamientos concretos, incluso algunos vestimentas, para orar. Por supuesto, Dios es la persona más santa, más pura con la cual podemos hablar. Por supuesto que sí. Pero Dios, al ser nuestro Padre, nos ha dado la libertad de hablar en cualquier momento con Él. Y no necesito invocar 4 versículos para hablar con Él, o usar un montón de frases largas acerca de que tú eres el ungido, el Rey de todos, Señor de señores, Padre de todos, para recién entender que el Señor me está escuchando. Ojo, usar estas palabras, estos versículos, no estoy diciendo que esté mal, sino que muchas veces cuando los católicos o algunos evangélicos a la hora de orar usan un montón de títulos cristológicos y relacionados con la deidad de Dios para recién empezar a decir lo que quieren agradecer, lo que quieren pedir, la preocupación que tienen, a menudo muestran que al entender que eso es así, no tienen conexión con Dios durante todo el día. Y orar sin cesar significa que estamos constantemente hablando con Dios en nuestra mente.
Mientras a veces comemos, o incluso mientras vemos una película o una serie, mientras estamos hablando con nuestra familia, mientras estamos trabajando, que estamos tan conectados con Dios, que cuando surge alguna inquietud, no necesariamente con la Biblia, sino con un libro que estoy leyendo de alguna novela, que yo hable directamente con Él. Estar conectado con Él. Por eso, bajo mi punto de vista, el apóstol Pablo no está aquí exagerando cuando dice orar sin cesar. Porque orar sin cesar significa que estéis orando siempre. ¿Y quién va a poder orar siempre? De hecho, los puritanos y algunos reformadores tenían grandes tradiciones de oración. Y una vez más digo que eso es bueno. Pero llegó un momento en que algunas personas, al interpretar esos hábitos y ese testimonio de oración, empezaron a creer que eso debía de ser así. Y algo tan precioso como es tener una vida de oración se convirtió en religiosidad. Me explico. Muchos puritanos, con el deseo, y reformadores, con el deseo de desentenderse de las iglesias tradicionales, ya no solamente la católica, sino incluso la luterana y la anglicana, cuando ya surgieron más adelante en la historia, buscaron una vida muy piadosa, llena de ayuno, llena de oración, llena de santidad, llena de llevar siempre las escrituras y memorizarlas, y de no tener absolutamente nada que ver con el mundo. Incluso algunas expresiones evangélicas, como los menonitas, lo han llevado a vivir, ¿verdad?, en comunidades pequeñas y no tener casi ningún tipo de contacto con el mundo porque les va a contaminar, perdiendo la visión y el llamado de todo cristiano, que es ir al mundo para predicar las virtudes de aquel que nos apartó, ¿verdad?, de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Pues desgraciadamente algunos reformadores y puritanos que hacían un ejercicio muy bueno, ese ejercicio de oración llegó a confundir a algunos hermanos. Porque eran puritanos, eran reformadores que se levantaban a las 5 de la mañana y oraban hasta las 7 de la mañana. Y a las 8 estaban trabajando. Y en sus diarios comentaban eso. Algunos incluso criticaban a otros hermanos. Si no puedes orar 3 o 4 horas al día al Señor, no eres un hijo de Dios. Y ojo, vuelvo a decir que orar 1 o 2 o 3 horas al día de manera privada, sin ninguna distracción, es muy bueno para ti. Pero no creas que por eso nada más estás justificando el resto. Un verdadero creyente debe entender que está orando siempre, porque siempre debe estar su mente conectada con Dios. Aunque en la práctica no siempre es así. Por tanto, es una lucha por parte del creyente. Tip del versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Esto tiene mucho más peso, por supuesto, porque ya sabéis que el apóstol Pablo no está hablando a una comunidad próspera. No está hablando a una comunidad donde la gente tiene coches, un montón de trabajo y fama. No está hablando a esas iglesias evangélicas de hoy. Está hablando a creyentes pobres, creyentes con dificultades, perseguidos por su fe, y aún así el apóstol Pablo le dice: sed agradecidos. Hermanos, a veces cuando leemos estas cosas, al menos intentando verlo desde un punto de vista no creyente, pues hasta incluso puede dar la sensación de que el apóstol Pablo como que está usando la ironía, ¿no? ¿Cómo le va a decir el apóstol Pablo: estad alegres si están pasando una situación difícil? O sed agradecidos cuando le están persiguiendo por su fe y poniéndole multas. Pues el apóstol Pablo no estaba siendo irónico, por supuesto que no se estaba burlando de los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo estaba exponiendo lo que el mismo Jesús vivió, que aun siendo crucificado, él pedía perdón por aquellos que le estaban crucificando porque no sabían lo que hacían. Y eso es lo precioso del Evangelio, que aquellos que han fundado, por decirlo así, el cristianismo, lo han vivido en sus carnes. No como hoy en día muchos profetas, ungidos y apóstoles que te dicen lo que tienes que hacer cuando ellos mismos no lo hacen primero. No apaguen al Espíritu Santo, versículo 19. Aquí es donde quisiera detenerme un poquito más. Cuando se enseña que no debemos apagar el Espíritu Santo,
Probablemente se asocia esta acepción del término apagar, del griego al español, porque ya sabéis que en el Evangelio se identifica por la predicación de Juan el Bautista que el Espíritu Santo es representado por el fuego, ¿verdad? Juan el Bautista les decía: yo os bautizo con agua, pero detrás de mí vendrá uno que os bautizará con fuego. Y por otro lado planteaba, ¿no?, el fuego que nunca se apagará, que por supuesto no es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego del infierno, que también se asocia con el infierno. Sin embargo, cuando vi este término en griego me llamó la atención, porque es cierto que no apaguéis al Espíritu Santo puede resultar de confusión para algunos de nosotros. En general, nosotros como evangélicos de tradición independiente o bautista solemos creer que la salvación de Dios no se pierde, ¿verdad? Hay comunidades, hay iglesias evangélicas que creen que sí, que tú te puedes salvar, que tú puedes creer en Dios y Él adoptarte como su hijo, que tú puedes nacer de nuevo, pero que si no te tomas en serio después de eso tu fe, tu salvación la puedes perder y vuelves a morir espiritualmente. Supongo que volverás a tener la oportunidad de nacer otra vez de nuevo y se vuelve un círculo vicioso. Sin embargo, nosotros no creemos en eso. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estamos totalmente apagados delante de Dios. Por eso, cuando el Señor nos toca el corazón, cuando su palabra es expuesta y cuando nosotros somos regenerados, hemos nacido de nuevo, ahí es cuando otra vez, volviendo a la vida con el Espíritu, creemos en Él y queremos imitarle a Él. Por tanto, cuando busqué este verbo en griego, que se traduce en la Reina Valera y aquí como apagar, descubrí que también este verbo se puede traducir como limitar. Y me ha gustado más esta acepción, porque limitar al Espíritu Santo creo que genera menos confusión en nuestro mundo evangélico. Porque si damos pie a lo de no apaguéis el Espíritu Santo, da la sensación de que el Espíritu Santo, como fuego, se puede llegar a apagar del todo, como una vela que lo soplas y se acabó. Sin embargo, el entender la palabra, el verbo limitar, la acción del Espíritu Santo, creo que tiene más valor para nosotros y genera menos confusión, porque en efecto sabemos que el creyente no practica el pecado, pero cae en el pecado. Y recordad que caer en el pecado no solamente es hacer lo malo, sino también no hacer lo bueno. Así que el pecado es mucho mayor todavía. Un verdadero creyente no puede estar viviendo, no puede estar practicando una apatía espiritual constante. Porque si lo está haciendo, probablemente no ha entendido el Evangelio. Probablemente no ha nacido de nuevo. Y a esa persona se debe exponer el Evangelio otra vez para que lo acepte de verdad y que asuma las consecuencias. Entender que nosotros podemos limitar al Espíritu Santo, yo creo que todavía genera cierta polémica, pero bajo mi punto de vista genera menos que decir apagar el Espíritu Santo. ¿Por qué genera polémica? Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza o una energía, como lo mencionan los testigos de Jehová y algunas iglesias evangélicas también, desgraciadamente, sino que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Por tanto, decir que podemos limitar la acción del Espíritu Santo suena osado, ¿verdad? Pero de algún modo nos muestra el Señor cómo el Espíritu Santo, aunque está en nosotros, trabaja con nosotros. Dios en su poder puede hacer muchas cosas. Y alguna vez en nuestro sufrimiento hemos pensado así, ¿verdad? Señor, ¿por qué si tú ya me puedes bendecir y transformar en un instante, en un chasquido? ¿Por qué no lo haces así, Señor? Quizá alguno de vosotros ha llegado a pensar eso alguna vez, o lo llegará a pensar algún día. ¿Por qué, Señor, ya no me llevas contigo? Algunos pensarán. ¿O por qué no me ayudas a ser ya santo como tú quieres que yo sea santo? O a conocer las Escrituras tal y como son. Pues porque Dios quiere que en nuestra libertad ejerzamos nuestra responsabilidad y también disfrutemos del privilegio de ir aprendiendo y creciendo, que es precioso, la verdad. Tener la oportunidad de poder investigar más, pensar más, es increíble.
Por tanto, cuando hablamos de la limitación del Espíritu Santo, por supuesto estamos tocando esa línea, ¿verdad?, de contristar al Espíritu con nuestros pecados, ahogarlo, limitarlo por nuestra desobediencia. Pero qué bueno saber que el Espíritu, aunque se vea afectado por ciertos problemas de nuestra vida, ciertas temporadas en las que caemos, aún así el Espíritu Santo no nos abandona, porque lo que Él empieza, Él lo acaba. No obstante, qué bueno también que exista esos textos de Primera de Juan, donde se nos enfatiza que el creyente no practica el pecado. Porque si no, muchas veces abusaríamos acerca del pecado, ¿verdad? Entonces pensaríamos algo así como, bueno, ya me arrepentiré más adelante, ya lo confesaré más adelante, que también es una de las prácticas que la Iglesia Católica en su día desarrolló. Voy a guardar todo el cupo de pecados y cuando vaya al confesionario los echo todos y ya estoy bien delante del Señor. Qué bueno que tuvimos en la historia un hombre como Lutero, que también seguía esa práctica, pero él era tan consciente de su pecado que cuando iba al confesionario y lo confesaba, nada más salir del confesionario y ya casi saliendo de la iglesia, en el camino ya había pecado 4 veces en su mente. Entonces volvía otra vez al confesionario para confesarse. Y gracias a eso, quizá un poco obsesivo, pero bueno, gracias a eso, Martín Lutero se dio cuenta de que estamos pecando constantemente, de que no es necesario, o mejor dicho, no es suficiente tener a sacerdotes que nos ministren supuestamente, sino que el único mediador entre Dios y las personas es Jesucristo. Vemos después de este versículo 19 otros mandamientos sobre el examen, sobre el estima hacia las profecías, porque algunas vienen de Dios. Este asunto también divide a las iglesias. Ya os compartí que muchas iglesias, muchos hermanos piensan que ciertos dones del Espíritu Santo, como las profecías, han sido usadas solamente en los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Pablo. Hay otros que consideran que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes hoy en día. El problema es que este segundo grupo, ha abusado de ello. Quizá alguno de vosotros creáis en las profecías, quizá otros no. Me acuerdo, por ejemplo, que hace, creo que un mes, más o menos, vino un hombre aquí y me preguntó que si yo daba profecía. Yo le decía que, bueno, yo predicaba la palabra de Dios. Y en parte, sobre todo si hablo de escatología, es profecía, porque estamos hablando del futuro. Pero debido al lenguaje y a la expectativa de esta persona, pues entendí que lo que él quería era que le profetice acerca de su vida personal, quizás sobre algún tema de salud, o de familia, o económico. Yo no puedo, al menos yo personalmente, yo no puedo negar que el Espíritu Santo quiera en algunos momentos profetizar ciertas cosas, vamos a decir, más personales. Porque si el Espíritu Santo lo hace, ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros para juzgarlo? El problema es cuando estas profecías se convierten más que profecías en maldiciones o supersticiones, en chismes, en manipulaciones. Me acuerdo de una persona que se metió a un grupo evangélico independiente de casas y demás, que se reunían en casas o por ahí. Y la líder de ese grupo le profetizó que ella en el futuro iba a liderar ese grupo. De algún modo manipulándola para que se quede. Evidentemente esta persona, que no sé si verdaderamente es creyente o no, Dios lo sabe, escapó de ahí corriendo, claro. Porque se dio cuenta que se estaba metiendo en un círculo tóxico. Pero el Espíritu Santo es libre de hablar a las personas. No obstante, nosotros como cristianos bíblicos tenemos un principio clave y es que el Señor nunca se contradice. Y por tanto, yo pienso que aquí el apóstol Pablo está enseñando lo siguiente. Versículo 20.
No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Cuando yo leo esto, yo entiendo que el apóstol Pablo no solamente está hablando para el tiempo del apóstol Pablo, sino que está hablando para estos creyentes y para que estos creyentes se lo enseñen a otros creyentes. De hecho, en la carta termina, en el versículo 27, les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Esta enseñanza estaba compartida para que a su vez sea compartida a otros. Por tanto, nosotros como creyentes, si alguien dice que el Señor le está hablando en algo y nos está compartiendo una profecía, hombre, ya no solamente porque lo diga el apóstol Pablo, sino también por educación, por respeto, no nos vamos a burlar de él así sin más. Le vamos a escuchar. Y si vemos que esa profecía es relevante, por ejemplo, para esta comunidad, pues vamos a orar por ello. Lo bueno de las profecías es que tarde o temprano se sabe si son verdad o no. Y por supuesto, el que lo dice queda en entredicho si es mentira. Pero siempre lo debemos de comparar todo con lo que dice la palabra de Dios. Como lo que compartí en su día con Armando Alducín, que profetizó que en el 2028 iba a acabar el mundo. Después se retractó, pero durante un tiempo estuvo defendiendo su profecía. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que no se sabe el cuándo. Y en cuanto al cómo, solamente algunas cosas. Por tanto, si viene uno aquí diciéndonos el Señor va a venir el mes que viene, nosotros le escuchamos por respeto, pero sabemos por la palabra de Dios que eso es mentira, que Dios no se puede contradecir. Pero antes ya de entrar a la otra parte, quisiera comentaros brevemente un caso que me encantó mucho porque me hizo pensar bastante. Lo estudié en una clase de sectas, se llamaba Nuevos Movimientos Religiosos. Trataba de un hombre que ahora, si mal no recuerdo, no sé si era de El Salvador o de Nicaragua. Era un hombre que se llamaba a sí mismo Jesucristo Hombre y que, aparte de promover una iglesia enorme, una mega iglesia, las personas se tatuaban en el brazo 666. Pero no lo hacían, por supuesto, aunque coincidía, por el asunto de lo que aparece en Apocalipsis, ¿no? De la señal del anticristo, sino porque para ellos el 666 representaba a la SSS, salvo, siempre salvo. Pues este hombre dice que un día, soñando, recibió una visión. En esta visión, una especie de ángel o querubín le llevó a un lugar apartado o alto y le dijo que él iba a ser Jesucristo hombre, que debía fundar una iglesia, que debía de generar un movimiento porque el Señor estaba volviendo. Entonces este hombre, después de ese sueño, después de esa visión, decidió fundar una iglesia, decidió obedecer a esa visión, a ese sueño, y mucha gente le creyó, porque además de vez en cuando hacía como ciertas señales de sanidad, y ya sabéis, ¿no? Pues este hombre, que se creía Jesucristo hombre, al final acabó falleciendo de un fallo hepático, un problema del hígado. Y varios de sus seguidores, especialmente del concejo, ¿no?, más cercano a él, ocultaron su muerte para seguir viviendo del cuento, ¿verdad? Y bueno, lo he resumido bastante, pero os he comentado esto, hermanos, porque me hizo pensar en las diferentes interpretaciones de este caso. La más básica, que es la que casi todas tienen, es que este hombre un día dijo: hay muchas iglesias que se están enriqueciendo de los diezmos y ofrendas y supersticiones de los hermanos, pues voy a montar yo también un negocio similar y así me lleno de dinero. Un montón de personas hacen eso, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Esa podría ser una opción. Pero otra opción
que además me hizo pensar muchísimo, hermano, ya sé que lo he dicho bastante, pero es que ese sueño que él tuvo, o esa visión, fuese de algún modo real, pero evidentemente no verdadera. Y me hizo pensar en eso, hermanos, porque ya sabéis que hay un versículo que dice que el diablo se viste, ¿verdad?, como un ángel. Y me hizo pensar en eso, hermanos, porque yo hasta ese momento, siempre que leía noticias de un falso apóstol que se llevaba el dinero de la gente y que violaba incluso a los niños y qué sé yo, cuando leía esas malas noticias, pues pensaba, otro oportunista más que engaña a las iglesias para llevarse el dinero y la fama. Pues esto me hizo reflexionar en que en algunos casos quizás sea el enemigo mismo mintiendo a ciertas personas y que éstas, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, mi pueblo perece por no tener conocimiento de la palabra de Dios, creyó la mentira y engañó a otros que tampoco tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y fijaos que estamos en un siglo donde no hay excusa, porque tenemos mucho acceso al conocimiento y la palabra de Dios. Bueno, siguiendo más adelante, ya yendo más rápido, en cuanto a la santidad, voy a dejar los encargos finales ya para otro día, para mañana, para el domingo que viene, que ya voy a hablar sobre la escatología también de esta primera carta. Pues ya sabéis que todo creyente debe mantenerse íntegro y reservado para Dios, ser santos porque Él es santo. En los versículos 23 al 4 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Esto me ha hecho recordar también que en la próxima clase del domingo que viene, que no vamos a empezar con Segunda de Tesalonicenses, sino que vamos a tratar algunos asuntos teológicos de esta primera carta, no solamente os voy a comentar algunos aspectos de la escatología, sino también de la antropología, ¿vale? Porque por supuesto existen las personas que creen que somos tres partes y no una sola. Entonces va a ser interesante exponeros también alrededor de eso, ya que el versículo 23 lo dice, ¿no? Y ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pues sí, hermanos, el Señor busca que le imitemos, nos santifica, nos quiere mantener apartados, pero a su vez inmersos en el mundo para que las personas sean transformadas. Parece una paradoja, pero es eso lo que busca el Señor, hermanos. Que en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento personal y también como comunidad, seamos personas de luz, porque el mismo Jesús hizo lo mismo. Vamos a dejar aquí el estudio y ya el domingo que viene terminamos los últimos versículos y tratamos esos temas sobre la escatología y la antropología.